salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Nos encontramos nuevamente a través de RCR, emisora pionera de la radiodifusión venezolana, en el programa de La Voz de la Diáspora, programa pionero también de Radio Caracas Radio, conectando a la diáspora con Venezuela y a la inversa. La emisión llega a ustedes bajo la dirección general de la estación a cargo de Jaime Nestares, la gerencia de producción a cargo de Wilit Sarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles Gregorio González y en la conducción del programa quien les habla Tomás Páez. Nos pueden escuchar y ver a través de YouTube en nuestra plataforma digital rcr.tv. En Periscope nos consiguen en RCR 750. Algunas informaciones previas antes de pasar con nuestra entrevistada, una entrevistada de lujo para un proyecto además de enorme importancia y de enorme significación. Brevemente, bueno, las personas arrolladas en Perú, los venezolanos que estaban durmiendo, descansando después de una larga caminata, la verdad que es una noticia muy triste, una información que duele. A ello se suma otra información que impacta a toda Latinoamérica, que impacta a los trabajadores autónomos, que impacta a los pequeños y medianos empresarios, que impacta a los venezolanos que hoy se encuentran esparcidos en toda la región, los casi 5 millones de venezolanos en la región, porque son 6 millones y tantos de venezolanos fuera del país. Estamos hablando de 31 millones de desempleados, estima la Organización Internacional del Trabajo, de continuar los efectos de la pandemia del coronavirus. El día 7, aprovecho, el día 7 en la Universidad Global de Florida se va a producir un encuentro relacionado con el tema de la democracia en Latinoamérica. Va a participar gente de Brasil, de Argentina, de Ecuador, por supuesto de Venezuela y del Observatorio Hannah Arendt. Por otro lado, está ya en circulación la nueva edición de Cuentas Claras Digital, que es una organización, .org, que es una organización que se encarga de ir haciéndole seguimiento al tema de la corrupción y el saqueo que se ha producido en Venezuela. Sin más, déjenme presentarles a Milagros Palomares, Milagros del Valle Palomares, periodista venezolana, que coordina el proyecto Migración, es una profesional de la comunicación, además especialista en justicia transicional, ha trabajado en organizaciones relacionadas con este tema, muy necesarios, muy importantes en el caso venezolano. Ha estado vinculada al tema del agro como periodista, fue subdirectora de redacción del diario Panorama en el estado Zulia. Tiene en su haber un montón de premios y en este momento dirige un hermoso proyecto que se le agradece a la revista Semana, reconocida, famosa, prestigiosa revista de calidad en Colombia,
un proyecto que creo nació en 2018, pero bueno, de ellos nos va a hablar Milagros. Así que, bueno, nos interesa conversar con ella y que nos diga cómo está esa plataforma, cómo está viendo el tema de la migración, además con el enfoque con el que han estado trabajando, que es el enfoque de derechos humanos. Milagros, gracias por tu tiempo para conversar sobre este hermoso proyecto que ya lleva 2 años andando en Colombia. ¿Aló? Aló. Sí, buenos días. Hola, Milagros, ¿me escuchaste? Sí, buenos días. Buenos ¿Aló? días. Hola, gusto en saludarlo. Hablo con Tomás Páez. Sí, sí. Bueno, estaba haciendo la introducción al proyecto y me gustaría que nos explicaras en qué consiste ese hermoso proyecto de una prestigiosa revista como Semana en Colombia, con el proyecto Migración Venezuela. Bueno, le cuento. El proyecto Migración Venezuela es un proyecto periodístico de la revista Semana. Es un medio de comunicación que se lanzó oficialmente el 5 de diciembre de 2018 con la idea de informar a la colectividad colombiana acerca del fenómeno migratorio de venezolanos y de colombianos retornados en el país. Es un proyecto que trata de mostrar con buen periodismo y buena información la buena cara de la migración de venezolanos. La verdad que uno agradece mucho a Colombia, en Colombia hay distintas iniciativas, esta en particular ya lleva 2 años. Hace poco teníamos a una universidad que está trabajando el tema de la xenofobia, cómo los medios abordan el tema de la xenofobia. Luego hay universidades que tienen, como la del Rosario, el Observatorio Venezuela. Entonces, la verdad es que uno agradece a las instituciones y al gobierno colombiano la forma en que han recibido de manera intempestiva, muy rápidamente, en muy poco tiempo, a casi 2 millones de venezolanos. ¿Qué experiencias nos puedes narrar tú? ¿Qué información, qué datos, qué anécdotas has recogido en este trabajo con los venezolanos retornados, hijos de colombianos o colombianos ellos mismos que hicieron vida en Venezuela y ahora acaban de retornar? Creo que están fundamentalmente por los lados de Barranquilla, Cúcuta, etcétera, y con los venezolanos que han adoptado a Colombia como país de acogida. ¿Qué nos puedes contar sobre la base de la experiencia en el trabajo que vienes haciendo en el proyecto Migración de la revista Semana? Sí, bueno, le cuento. El proyecto Migración Venezuela se basa tiene sus 3 enfoques. Tenemos la parte de periodismo, donde producimos reportajes, crónicas, hacemos trabajo periodístico basado en el fenómeno de la migración. También contamos con nuestro propio observatorio del proyecto Migración Venezuela. Ahí se produce gran cantidad de información estadística, académica, acerca de la migración de venezolanos en Colombia. Y también contamos con la parte de servicios, donde publicamos información relacionada con información útil a los venezolanos o a los colombianos retornados para que ellos se informen y se orienten acerca de todos los trámites que ellos tienen que realizar acá en Colombia, por ejemplo, acceso a la salud, acceso a la educación, a la nacionalidad, al trabajo, todo ese tipo de cosas. Sobre lo que me dice de las experiencias que hemos podido recolectar acá con el proyecto, pues bueno, han sido muchas y muy valiosas y gratificantes, principalmente porque nosotros comenzamos a recolectar historias de vida de los migrantes aquí en Colombia y cómo ellos se han integrado en las diferentes ciudades de acogida, por ejemplo, con emprendimientos, o también la integración laboral o la integración desde la educación con los niños.
bueno, básicamente eso. Hay una de las cosas que ha aparecido en los contactos con, recuerdo que el Mambo, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, hizo una hermosa presentación de una fotógrafo forense mexicana mostrando lo que significaba el paso del río Táchira con piedras, etcétera. Estaba donde estaban las carretilleras en un primer momento, y luego, dado que cerraron el puente, había que hacer el paso a través del río, y mucha gente se quedó en el río y mucha gente se ha quedado en las trochas. Estaba pensando en otra fotógrafa que ganó un premio, por cierto, de la estudiante, creo, de periodismo de la Universidad del Zulia, creo que tiene el mismo nombre, Alicia Caldera, creo que se llama, se acaba de ganar un premio de un fotolibro en Uruguay. Ella lo hizo por Paraguaypoa, por la zona, por las trochas de esa frontera difusa que existe entre Colombia y Venezuela. Llegó por los lados de Riohacha o Maicao, no recuerdo exactamente, y con unos cuentos muy, muy dolorosos. Pero también hay unos cuentos bellísimos en Riohacha de una señora que ha construido casi que un cementerio para los venezolanos, dadas las dificultades que tienen los venezolanos para ser enterrados. No tienen papeles muchos de ellos, no tienen recursos, no hay forma de retornar. ¿Tienes alguna experiencia con el tema de las trochas? ¿Lo han documentado? Porque ustedes tienen de verdad un trabajo hermosísimo, ¿no? Desde lo que es la prostitución, la trata de mujeres, el tema de las drogas. Todas estas cosas las han venido trabajando también en la revista como parte de la información de ese proyecto Migración Venezuela. Sí, sobre eso se han hecho diferentes reportajes. La experiencia que le puedo comentar es sobre los enfoques de integración. Historias de integración que hemos conseguido acá en Bogotá, en Barranquilla, en Medellín, en diferentes ciudades. Por ejemplo, hace como unos 2 meses entrevistaba a un joven, un estudiante de educación física venezolano que ya tiene 5 años acá en Bogotá, y él está estudiando en la Universidad Libre de Colombia, y él creó una fundación para enseñar a los jóvenes venezolanos y colombianos a jugar baloncesto. Entonces, te interrumpo ahora, Milagros, porque vamos a ir a publicidad, pero ordena te dejo con la pregunta para cuando retornemos de publicidad. ¿Te parece? Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap, y despídete del dolor. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Estamos conversando con la periodista Milagros Palomares, quien es directora del proyecto Migración de la revista Semana en Colombia, el proyecto Migración Venezuela, un proyecto
Hermoso, que lleva 2 años operando. Milagros ha sido subdirectora de redacción del diario Panorama en Venezuela, y con ella la habíamos cortado la palabra, hablando de las anécdotas, miles de anécdotas de gente que ha tenido que atravesar la frontera, que ha pasado por las trochas, que tiene cosas terribles que contar, pero también cosas hermosas que contar. Entonces nos estaba contando Milagros algunas de sus experiencias, algunas de las anécdotas que ella recordaba como con más fuerza. Milagros. Sí, Tomás. Le comentaba, bueno, yo en el proyecto Migración Venezuela soy periodista, y en el diario Panorama en Maracaibo, que fui su editora y reportera. Ok, quedábamos en los temas de las anécdotas, de gente pasando las trochas, de gente contando sus experiencias, sus avatares, pero también las cosas positivas. Por ejemplo, estaba pensando en Riohacha, hay un cementerio construido por gente de Colombia para atender a los venezolanos en los entierros, e incluso con terrenos cedidos por el Consejo Municipal. ¿Qué anécdotas tienes tú de esa experiencia en la revista y en el proyecto Migración Venezuela? Bueno, hace aproximadamente como mes y medio tuve la oportunidad de ir hasta la frontera de Cúcuta, al norte de Santander. Estuvimos haciendo un recorrido por el puente Simón Bolívar, apenas escasos unos días antes del cierre de la frontera debido a la pandemia. En ese momento hicimos el recorrido por el puente Simón Bolívar, y veíamos la cantidad de personas que diariamente pasaban hasta territorio colombiano para abastecerse, los llamados migrantes pendulares, que son los que viven en la zona de frontera del Táchira y pasaban diariamente hacia Cúcuta para abastecerse de alimentos, de medicinas o acceder a tratamientos. De verdad que la experiencia ahí fue muy enriquecedora, porque tuve la oportunidad de ver y estar y compartir con migrantes y caminantes en la Casa de Paso Divina Providencia, que queda ahí en el sector La Parada. Esta está a cargo de la diócesis de Cúcuta, y ofrecen raciones de comida a través del Programa Mundial de Alimentos. De verdad que es una labor muy, muy noble la que realizan desde esa Casa de Paso. Ellos brindan aproximadamente 5.000 almuerzos diarios en ese momento. Ahorita las actividades están paralizadas por la pandemia, pero ellos ahí son como que la primera atención que reciben los migrantes y caminantes que se dirigen hasta otras ciudades de Colombia. También en ese momento hicimos un recorrido por la Fundación Nueva Ilusión, que queda también en norte de Santander, pero queda en otro municipio, en Los Patios. Los Patios es una zona, como decir ya la salida de Cúcuta, donde los caminantes toman la ruta hacia el páramo. Entonces, bueno, ahí en esta Fundación Nueva Ilusión también es otra historia súper inspiradora y bonita, porque ahí ellos le brindan también un plato de comida y le brindan asesorías a los caminantes, a los migrantes y retornados venezolanos. Ellos, a pesar de que las condiciones generales de cuarentena, no han dejado de trabajar. Ellos siguen ofreciendo sus alimentos a la gente que se acerca a pedirles diariamente desde ahí. Bueno, esto lo pueden hacer posible a través de benefactores, como por ejemplo benefactores internacionales llevan esta labor. Eso que estás diciendo, Milagros, digamos, que además da muestras de las cosas positivas, de verdad que yo no me canso de repetirlo, no es porque estemos haciendo el programa hoy, lo he escrito en la columna en El Nacional.
le agradecemos al pueblo colombiano en general y al gobierno colombiano el trato y los brazos abiertos que han tenido con una migración tan enorme. Digamos, estamos hablando de casi 2 millones de personas. Entonces, tú estás señalando un montón de aspectos positivos que son los que suenan menos, desafortunadamente. Los que suenan más son los que ocurrieron ahora hace poco con quienes intentaban regresar del sur del norte de Ecuador por el sur de Colombia, por Rumichaca, ¿cómo es que se llama? Que parece que allí hubo problemas porque se estaba violando de alguna manera el tema del aislamiento y el tema de... entonces contrasta el manejo de la información de esas cosas positivas que tú estás señalando que las viviste recientemente con el manejo de la información. ¿A qué crees que obedece ese manejo que no recoge todas esas noticias buenas de las que tú nos estás hablando? Bueno, realmente tenemos que ser bastante responsables en este sentido, porque este es un fenómeno que prácticamente ha trastocado todo el país, y más Colombia, que es el principal país receptor de venezolanos en el mundo. De tal forma que tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad. Por ejemplo, la semana pasada nosotros estábamos monitoreando la situación que se está presentando en el puente internacional de Rumichaca, en la frontera de Colombia con Ecuador, porque se han aglomerado gran cantidad de venezolanos que vienen retornando desesperados desde Ecuador, Perú, y son venezolanos que ya quieren regresar a su país. Entonces se encuentran con la frontera cerrada en el Ecuador, y bueno, realmente esto no se puede hacer de forma irresponsable. Las autoridades están evaluando para ver si hacen un canal humanitario que vaya desde una provincia ecuatoriana directamente hasta la frontera de Cúcuta, para que ellos puedan pasar hasta Venezuela. Yo creo que el proyecto Migración Venezuela, pues hemos hecho ese monitoreo periodístico y esa difusión de las noticias de manera muy responsable, siempre haciendo las entrevistas a las fuentes oficiales. Eso es primordial. Ahora, eso que tú estás diciendo, por un lado hay una migración, la pendular, que va casi que a diario, pues, ¿no? Tú señalaste algunas de las organizaciones de las ONG que están atendiendo a los migrantes venezolanos, que ofrecen comida, etcétera. Y luego la propia ACNUR ha dicho que está haciendo inversiones en asentamientos, en albergues para atender a los venezolanos migrantes. Entonces, decías, estuviste en la frontera y viste gente yendo desde Venezuela a Colombia y otros que están retornando. Pareciera que la cifra de los que están retornando es mucho menor de algunas de las informaciones que se dicen, y me temo, ya esto es una opinión personal, me temo que se van a encontrar en una situación terrible, porque en Venezuela los problemas es que no hay agua, no hay electricidad. Tú vienes de una zona que conoces bien, que es el estado Zulia. Por primera vez está produciéndose migración interna por todos los problemas eléctricos que hay en el estado Zulia. Entonces, esos venezolanos que van a llegar o que se están movilizando, estamos hablando de muchas cantidades, estamos hablando de qué condiciones, estamos hablando de qué información han recogido ustedes, porque además las cosas que yo he visto de lo que ustedes hacen es que les ha llegado información de las debilidades del tratamiento que se le está dando a los venezolanos que llegan en el Táchira, comunicados por teléfono por quienes han estado allí, pues, ¿no? Entonces, ¿qué visión tienes tú, que has estado en la frontera viendo los dos frentes, viendo gente de Venezuela yéndose a Colombia y a la inversa? Ah, ok. Estamos hablando con Milagros Palomares, trabaja en el proyecto, es periodista del
del proyecto Migración Venezuela de la revista Semana. Una revista muy prestigiosa en Colombia, un proyecto muy interesante que ya lleva 2 años funcionando, donde está recogiendo información. Es una plataforma periodística que cuenta la migración venezolana en Colombia de una manera seria, que la aborda con mucha cautela, como deben tratarse unas noticias de esta magnitud que pueden dar origen a cualquier tipo de amarillismo, ¿no? Trabajan, además del periodismo, con un enfoque humano. Se preocupan por el tema de los derechos humanos, por los problemas de la trata de mujeres, por el problema de la droga, por el problema del tráfico que está asociado a los temas fronterizos, lo que llamaba uno las industrias diaspóricas alrededor de los procesos migratorios. Conectamos ya con Milagros. Sí, Tomás. Ok, Milagros, habíamos dejado una pregunta en el aire, no sé si la escuchaste, te la sintetizo. Sí, sobre la cantidad de retornados y la información. Sí, es un poco esa relación que estás viendo, como has estado en frontera y lo has vivido, es decir, no es que nadie te lo está contando, sino que lo viviste. ¿Cómo estás viendo el proceso de quienes están yendo desde Venezuela a Colombia y al revés? ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué nos tienes que narrar allá? Bueno, lo que le puedo contar es que según cifras oficiales de Migración Colombia, hasta el jueves de la semana pasada habían retornado a un aproximado de 14.000 venezolanos. Eso, si se quiere, es una cifra ínfima comparado con los venezolanos que han llegado a territorio venezolano, a territorio colombiano y que han salido a otros países. De verdad, ahorita la situación es bastante compleja y dramática, porque los venezolanos quedaron prácticamente sin nada, fueron desalojados de sus viviendas, donde se encontraban en diferentes ciudades de Colombia o en Ecuador o en Perú. Entonces ellos quieren hacer este retorno de forma desesperada. ACNUR no recomienda el retorno y tampoco algunas fuentes oficiales no lo recomiendan. ¿Por qué? Porque de verdad no se les garantiza que ellos vayan a estar mejor del otro lado de la frontera, en territorio venezolano. Teniendo en cuenta que Venezuela vive una crisis humanitaria muy compleja, donde están afectados los servicios públicos, no tienen acceso a la salud, a educación. Entonces se encuentran, ellos creen que al llegar a Venezuela van a encontrar como que una estabilidad. Lo que nos cuentan ellos es que allá no los van a desalojar de sus viviendas y que van a estar con sus familiares. En cierta forma eso les reconforta o les da como que una estabilidad emocional. Pero la realidad es que ellos están llegando a unos refugios o albergues del gobierno, donde ellos tienen que pasar unos 14 días de cuarentena para luego poder trasladarlos hasta sus ciudades de origen. Y realmente no sabemos qué está ocurriendo del otro lado. Lo que sí tenemos conocimiento es que a veces el trato no es el más adecuado, no les dan los alimentos y realmente, bueno, ya ellos llegan allá a padecer lo que padece la colectividad en general en Venezuela, de que se les va a hacer difícil conseguir los alimentos y no van a tener medicinas. Entonces realmente esa situación es demasiado delicada, porque ellos aquí están en una situación de vulnerabilidad muy grande, pero en Venezuela llegan y van a conseguirse con la situación bastante difícil. Sí, bueno, digamos, ese es parte del problema global con esta pandemia que está generando la otra, que es la pandemia social y económica. En países como Francia, España, a la Alemania, que de los países que mejor lo ha manejado, hay centenares de miles, por no decir millones de empresas que están en situación de subsidio, porque no podrían sobrevivir, irían al cierre, con lo cual dispararían el desempleo.
pero son países que tienen capacidad de maniobra fiscal, que pueden apoyar al desempleo, que pueden reducir el pago de las cuotas. Pero el caso de la diáspora venezolana, asociada además a la economía informal latinoamericana, que representa más del 50% de la economía regional, en algunos países incluso un poco más, es gente que no puede salir a la calle en este momento a vender porque está confinada, está cercenado la posibilidad de la movilidad, se corren riesgos de contagio, y eso afecta el empleo, afecta el ingreso y afecta el pago de la vivienda, el pago de los servicios, el pago de los alimentos, y la gente está desesperada. Lo que pasa es que, como decía alguien, en el caso venezolano tenemos 3 pandemias. La pandemia actual, que es esa que tú acabas de señalar. Tenemos un problema de agua muy severo, tenemos un problema de electricidad muy severo, tenemos un problema de salud mucho más severo, tenemos un problema de empleo y de producción escasa que no da para nadie, lo cual significa que el problema puede ser muchísimo mayor que el que están experimentando los venezolanos en este momento en su país. Sin embargo, ha habido los apoyos de las organizaciones no gubernamentales, ha habido el apoyo de países, el apoyo del comisionado Stein, que hizo la reunión, que convocó una reunión con varios centenares de empresas y organizaciones caritativas en la Unión Europea, intentando buscar fórmulas para apoyar no solamente a los venezolanos, porque es que esos países, como en el caso de Colombia, tienen los desplazados internos, los desplazados de las confrontaciones bélicas, primero con las bandas armadas y luego con todo el tema de los paramilitares y el tema de la droga, que todavía sigue existiendo. Entonces, el apoyo que está brindando ACNUR, que además ha comunicado expresamente su intención de aportar recursos, ¿eso se ha cuajado en algún proyecto? ¿Existe? ¿Está andando o es solamente un compromiso para intentar dar respuesta a este problema? No, pues realmente sí se ven los programas, pero aún no cubre en su totalidad todo el fenómeno migratorio. De hecho, voceros de ACNUR recientemente han declarado que se necesita más financiamiento internacional. De hecho, hace aproximadamente como un mes y medio, el presidente Iván Duque estuvo solicitando recursos. Él dice que no pueden dejar sola a Colombia con las secuelas de la migración. Realmente se requiere mayor financiamiento internacional para que todos los programas de los cooperantes internacionales, ACNUR, OIM, sigan funcionando. De verdad que se requiere más apoyo internacional. Bueno, Milagros, vamos ahora a publicidad. Al retorno vamos a retomar el diálogo en nuestro último segmento del programa. En minutos de regreso. Usted escucha Buen Provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado.
Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Bueno, estamos entrando ya en nuestro último segmento del programa. Estamos conversando con Milagros Palomares, a quien le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado, periodista del proyecto Migración de la revista Semana en Colombia. Ella ha sido periodista y subdirectora de redacción del diario Panorama. El proyecto de la Migración Venezuela que dirige, que ha instituido la revista Semana, tiene varias líneas de trabajo. Una es una plataforma periodística que cuenta la migración venezolana en Colombia, va abordando temas específicos relacionados con la diáspora, como esta cosa de las industrias diaspóricas, trata de blancas, problemas particulares, éxodos, etcétera. Tiene además un servicio de orientación y trámites. Eso yo creo que ayuda mucho a cualquier migrante el poder acceder a la información, y eso vale oro. Y bueno, se agradece en el alma esa información, ¿no? Y además es una fuente de producción de información y estadística. Habíamos quedado en el tema de lo que significa para Colombia, de lo que significa para el mundo esta pandemia, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, nadie queda ileso. De los 176, 188 países de los que ellos hablan, todos van a sufrir, unos van a sufrir más y otros menos. En general, toda la caída que se espera es de aproximadamente el 5% del PIB. En algunos países es del 8 o 10%, como en el caso de España. De hecho, en Europa hay toda una discusión entre los países del sur y el norte, fundamentalmente España e Italia. Se va a requerir un montón de recursos globales. Va a ser imposible que cada país atienda individualmente los problemas, y mucho menos los países latinoamericanos que están en condiciones más precarias, en condiciones más débiles. Y en el caso de Colombia, que es el caso que nos ocupa, que está recibiendo primero a sus propios desplazados internos, que se cuentan por millones, más la migración venezolana, que también se cuenta por millones. Estamos hablando de casi 2 millones de venezolanos. Las cifras de quienes están retornando es muy baja, digamos, en comparación, es casi que insignificante en comparación con el número total de gente que sigue marchándose del país, menos ahora por todo el tema de la frontera. Habíamos quedado en este tema del apoyo internacional señalado por Milagro, y nos gustaría también que tocara esa otra arista del proyecto, de ese hermoso proyecto Migración Venezuela, que tiene que ver con trámites, información. ¿Qué nos puede contar allí? ¿Cuál ha sido la información más útil? ¿Cuál es la que más se solicita? Si tienen algún dato, si nos puede ahondar sobre ese tema. Milagros, por favor. Sí, claro, gracias, Tomás. Bueno, en la sección Soy Migrante, que básicamente trata sobre información de servicios para orientar a los migrantes y retornados colombianos, ahí tenemos gran cantidad de información, dudas, por ejemplo, acerca de los permisos especiales de permanencia, sobre el más reciente permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización del trabajo. Tenemos ahí, les explicamos en qué consisten cada uno de esos permisos,
cuáles son los requisitos que se necesitan para que los tramiten a través de Migración Colombia. En esta contingencia por la cuarentena, bueno, les hemos informado que, por ejemplo, los centros facilitadores migratorios de Migración Colombia, que están distribuidos a lo largo del país, ahorita están cerrados por la pandemia, entonces esos trámites están paralizados. También, bueno, les informamos que por decreto prohibieron desalojar de las viviendas a la población vulnerable, que esto fue un tema bastante álgido al inicio de la pandemia, acá en Bogotá sobre todo, porque comenzaron a desalojar a muchos migrantes que viven del diario y que ellos pagaban una habitación en el centro de la ciudad. Entonces, bueno, les informamos a ellos que por decreto se prohíbe el desalojo de las viviendas. Aún así, pues algunas personas particulares, arrendatarios, lo seguían haciendo, pero es algo que ellos deben saber. También, bueno, les explicamos acerca de los trámites para el acceso a la salud. Ellos envían preguntas, por ejemplo, si tengo un niño menor de 1 año, ¿puede recibir atención de salud en Colombia? Les damos la orientación debida. También ellos se preguntan, por ejemplo, ¿dónde puede consultar el estado del registro civil de nacimiento de su hijo? Les damos la orientación debida. De eso se trata la sección Soy Migrante, de servicios para los migrantes en nuestra página web. ¿Sabes qué? A mí me parece que cuando nosotros hemos recibido en Venezuela, recibimos migración de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Chile, canarios, gallegos, italianos, portugueses, República Dominicana, Haití, Panamá, de todos lados hemos recibido personas. Pero ese proyecto de verdad que me parece lindísimo, o sea, que una revista, que una empresa privada adopte, y yo recuerdo los primeros artículos que hizo la revista Semana describiendo el perfil del migrante venezolano. Estoy hablando del año, no sé, hace cuántos años, ¿no? Porque ya uno pierde la noción del tiempo, pero me llama tanto la atención, y me parece tan importante que un país que acoge a tanta gente en tan poco tiempo esté dispuesto no solamente a acogerlo, sino a orientarlo, a darle información, a prestarle servicios. No sé, ¿cómo lo evalúas tú? Porque de verdad que yo, desde que conocí el proyecto, me parece que es una cosa preciosísima, ¿no? Es decir, que yo nunca lo vi en Venezuela, yo, en lo personal, a lo mejor estoy equivocado, pero que lo he visto en otros países, en este caso Colombia, que está recibiendo, no sé, al 25% de la migración venezolana. Entonces, ¿cuál es tu sensación? Además que tú vienes de trabajar en un tema que nos interesa mucho, que va a ser muy útil para el futuro próximo en Venezuela, que es el tema de la justicia transicional. Entonces, algunas palabras nos tienes que decir sobre eso también. Milagros. Sí, claro. Bueno, lo primero, el proyecto Migración en Venezuela es de verdad un aporte muy valioso para Colombia. Y esto es posible gracias al apoyo que nos da la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la ONG Activoca a través del programa Alianzas para la Reconciliación. De verdad, yo creo que el proyecto Migración Venezuela de la revista Semana es valiosísimo porque llega a orientar a la población migrante que viene a buscar una nueva oportunidad, mejor calidad de vida en los países cercanos. Entonces, es un aporte que estamos haciendo a la sociedad colombiana y a la población migrante venezolana. De verdad que es una oportunidad de oro que Colombia tiene para que a través de estos trabajos periodísticos la población colombiana comience a crear conciencia del fenómeno de la migración y que lo vea más allá de que
o sea, que lo vea como una oportunidad para el futuro, para que estos migrantes se puedan integrar a la economía de Colombia y verla más como una oportunidad que como una amenaza. Me encanta eso. Nosotros decimos que la migración no es el problema. Lo hemos reiterado de mil maneras. Primero porque Venezuela ha sido el mejor laboratorio, es casi que un posgrado viviente en términos de migraciones. Nosotros crecimos con la migración que nos llegó de España, de Canarias, de Galicia, del País Vasco, de Cataluña. Crecimos con la gente que nos llegó de Madrid, con la gente que nos llegó de Italia, de Abruzzo, de Calabria, de Sicilia, de Palermo. Crecimos con la gente que nos llegó de Aveiro, de Funchal, igual con la gente que llegó de Chile, la gente que llegó de Uruguay, el exilio chileno, la gente que nos llegó de Perú y por supuesto los casi 2 millones de colombianos que también recibimos en Venezuela. Es un posgrado. Entonces, y decimos la frase, la diáspora no es el problema, es parte de la solución, ¿no? Es decir, el problema es que haya caído el comercio bilateral colombo-venezolano, que había llegado a casi 7.000 millones de dólares, que haya caído a unos pocos millones de dólares, porque somos economías complementarias, porque vamos a estar uno al lado del otro y porque tenemos que buscar sumar. Entonces yo creo que de pronto esto es una tremenda oportunidad. Y esa iniciativa que ustedes han tenido, ojalá y uno pudiera expandirla, incluso crear un tema regional con ese proyecto que ustedes tienen de migración, que ya no será Venezuela, que será migración latinoamericana, porque tenemos colombianos en Chile, tenemos peruanos en Chile, tenemos venezolanos en Argentina y en Chile también, digamos, que podemos pensar en una cosa global interesante. Ojalá y podamos encontrar algún punto de encuentro para ello. 2 minuticos para cerrar. Lo que tú quieras decirnos, Milagro, por favor. Bueno, quiero agradecerles a ustedes por su interés en conocer el proyecto Migración Venezuela. Para mí es realmente satisfactorio aportar desde mi profesión, porque vivo en carne propia la migración. Desde hace 2 años llegué acá a Colombia y realmente trabajar en este proyecto para mí ha sido de renacimiento profesional y de verdad que es muy valioso. Muchísimas gracias a ustedes por interesarse en conocer acerca de nuestro trabajo. Bueno, 1.000.000, hemos conversado sabroso con Milagro Palomares, periodista del proyecto Migración Venezuela de la revista Semana, prestigiosa revista colombiana. Trabajó como periodista y subdirectora de redacción del diario Panorama en Venezuela. Nosotros tenemos nuestra cita para el próximo lunes y invitarlos este jueves a un encuentro virtual con la Universidad Global de Florida con el tema de Latinoamérica, democracia y autoritarismo. Así que nos vemos el próximo lunes y gracias a Milagros por su tiempo dedicado a este programa. Gracias. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR